Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Generalmente, bueno, antes cuando tenía el programa Desayunando con el Chino, que creo que voy a regresarlo, o voy a volverlo a hacer, pues transmitía a esta hora. Hoy voy a transmitir temprano por las circunstancias. Entonces, espero poder compartir con ustedes, va a ser mis apreciaciones sobre el resultado de las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica sobre el asesinato de Roberto Sancán, mi amigo, desde hace más de 40 años. Entonces vamos a trabajar esta circunstancia y analizarla de manera objetiva y mis puntos de vista por mi experiencia como una persona que fue entrenada en la contrainteligencia y en la criminalística, y sobre todo analizando también las condiciones políticas de Costa Rica en alguna medida, que también pudo haber influido en los resultados. Es importante que comencemos a ver las cosas a veces con realismo, pero también es de alegría. Un momento. Ver resultados. Y sobre todo, cómo es de increíble el atraso social que hay en Costa Rica, pero sobre todo cómo es de increíble el atraso social y económico que hay en Nicaragua, que un país con un alto grado de criminalidad y de diferencia e injusticia social como Costa Rica tiene que recepcionar algunos cientos de miles de nicaragüenses para que puedan sobrevivir económicamente. Esto indica que Nicaragua está muy atrás de Costa Rica, aun cuando para mí la criminalidad de Costa Rica, incluyendo la profesionalización del crimen, es más avanzada que Nicaragua. Entonces vamos a tocar este tema porque es importante, creo que es el tema del momento, los resultados del momento, y esto no está ajeno a la política internacional también, y hay que verla también, o hay que verlo desde ese punto de vista. Y vayan agregándose para poder comenzar a exponerle mis apreciaciones sobre los resultados. No es que voy a dudar de los resultados, pero hay sus blancoscuros en este asunto. Y voy a plantearlos en este video. Bienvenido Titi, bienvenido Guillermo. Para mientras se van, no se corran. A veces pienso que algunas personas hasta son afines a la dictadura, porque cuando pongo la música, que es una música evidentemente antidictadura y que revela mucho, inmediatamente se desconectan y se vuelven a conectar cuando la música ha terminado, como que les molestara la música que dice tantas verdades contra el dictador y la vicedictadora, y que solo tienen el morbo o de conocer
lo que estoy opinando y que crea estado de opinión, o de estudiar lo que dice el chino y no están contra la dictadura. Algunos me preocupan por ese tipo de comportamiento. Entonces, para mientras... A veces yo explico las canciones, por lo menos hay una canción de que habla de que el día 14 fue fusilado alguien que se llamaba Bruno, y era 14 de junio, ahí no dice 14, solo 14, porque violó a alguien en Yalí. Nosotros liberamos Yalí el 13 de junio del 79 y se dio ese hecho y se hizo un consejo de guerra, de guerrillero, y un guerrillero viejo fue fusilado por violar a una ciudadana de Yalí. Y siempre hago la comparación acerca que Daniel, para el triunfo de la revolución, tenía más de un año de estar violando la América. Más de un año. Entonces Daniel, de acuerdo a las normas del FSLN, debió haber sido fusilado. Igual que se fusiló a Bruno. Y para los que no han entendido alguna parte de la canción, cuando dice un tal Bruno y después te dice ese cuello merecía su balazo, le dicen a Daniel. De eso se trata la canción del comandante Portañuela. Y otras canciones. Entonces vamos a poner una canción para mientras van... agregándose al programa, porque va a ser un poco larguito y tendido y va a tener su cosita, como dicen, ¿no? Y a algunos les va a causar su cosita. Sonaba el plomo allá en la montaña y el pueblo se fajaba con uñas y agallas. Había un comandante en otra gran hazaña librando una guerra. Pero entre las sábanas cambió la carabina por una buena almohada y la estrategia de combate por la gran cojollada. ¡Qué duro el sacrificio! ¡Qué vida tan sufrida! Defendiendo la causa con la bragueta vencida. Ay, qué bonito celebran el 19 con guaro, tarima y la conciencia que no les llueve. Se robaron la fecha, la gesta y la bandera, mientras el verdadero combatiente se quedó por fuera. Ladrones de julio, farsantes de la historia, se adueñaron del triunfo y nos dejaron sin memoria. Medicamento. Allá por Yalí el 14 pa' hacerle blanco, hubo justicia de la que ya no vemos en el banco. Un tal Bruno por pasarse de vivo con una compañera pagó con su vida justicia guerrillera. Pero el gran estratega, qué cosa más bizarra, desde el 78 su ley era su farra. Mientras a Bruno un plomazo por una sola ofensa, el otro tenía la hijastra de presa en su propia despensa. Por la misma regla de la clandestinidad, ese cuello valía un tiro por indignidad. Más de un año llevaba en
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del país, lugar o continente desde donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el Chino Enoch, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoch, por supuesto. Patria libre para vivir, como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Viva Nicaragua pronto libre. Unidad, unidad, unidad para dar al traste con la dictadura danielo-chayista, que no es más que la dictadura del capitalismo mafioso, del socialismo del siglo XXI. Bueno, vamos a entrar a este tema y decidí hacerlo hoy. A esta hora yo estoy acostado generalmente, a excepción cuando me toca fisioterapia. Bueno, mi salud es precaria, gracias a Estados Unidos, que me mantiene vivo. Ya saben, ya tuve una operación grande, tengo todo tipo de medicamentos, ahorita voy nuevamente al examen de pulmones. Y gracias a Estados Unidos, ¿cómo no les voy a dar las gracias de mantenerme la salud que nunca me dieron en mi país? Donde te mandan acetaminofén y si quieres medicamento anda a comprarlo y la mayoría no lo puede comprar. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Si con alguien se comunicaba Roberto Sancán, mi amigo desde hace más de 40 años, para ciertos asuntos era conmigo. Roberto Sancán, asesinado el 19 de junio, 19 de junio de este año, una persona seria, consecuente en el sentido de que actuaba como pensaba. Y eso es importante, ¿no? Porque andar de tapechancho y hablando pajas y tus hechos demuestran otras cosas. Entonces, no, Roberto actuaba como pensaba. Y yo creo que Roberto y yo tenemos algunos similes. En el caso personal, yo pasé más tiempo, como 40 años, metido en un pensamiento manipulado, pero que creía que era verdadero. Él despertó mucho antes que yo, pero además también yo creo que tiene que ver los niveles culturales. Si bien es cierto, pues yo he sido un poquito adelantado en mi pensamiento, pero no tenía la relación precisa. Es hasta que yo me gradúo como abogado que comienzo a obtener otro tipo de conocimientos. Y ya no digamos aquí en Estados Unidos, donde ya vamos camino a los 3 años de estar después de que nos liberaron de las cárceles de la dictadura, a los 222. Entonces, para mí fue consecuente como pensaba, porque cuando hablan de revolucionarios, que nos considerábamos los revolucionarios de los 70, ahí estaba Sancán. En los 80 todavía estuvimos enganchados y fuimos peones de las potencias de la Guerra Fría. Por eso yo alabo a Estados Unidos, porque Estados Unidos avanzó de una posición de amamantar dictaduras político-militares en América Latina a llegar a la democracia y permitir los sufragios libres. Los sufragios es en las elecciones, ¿no?
que permitieron incluso que algunos movimientos de mal llamada izquierda, que no son más hoy en día que la nueva mafia política del mundo, llegarán al poder en algunos países y hoy se está saliendo de ellos. Entonces, cuando logras comprender eso, de que lo que estabas ligado era un movimiento donde un grupito de 20 personas, de 30, se aprovechaban de millones, pues vas avanzando. Por eso vos no tenés por qué tener la mente de los 70 o de los 80. Tenés que avanzar. Inclusive para los que se llaman revolucionarios marxistas, que se apegan mucho al materialismo dialéctico, es antidialéctico quedarse con un pensamiento de los 80 y de los 70, que es lo que pasa. En la base del danielato, y no porque lo promueve el danielato. El danielato promueve el culto a la personalidad, el business descarado, la corrupción, pero para poder manipular a la gente, pues lo mantiene con el cuento de que están haciendo revolución. Esa es la verdad. Y entonces por eso quiero entrar a esta situación. Yo creo que al igual que Sankán, su servidor avanzamos en lo que es la mente, y creo que a nivel de medios somos los únicos dos exmilitares que hacemos esta labor que muchas veces es más efectiva que muchos que se las dan de profesionales mediáticos, porque tenemos los cojones de decir la verdad. Entonces, con el asesinato de Sankán, que hasta sufrí un colapso cardíaco, casi un colapso cardíaco, creo que esto vino a dejar al descubierto, por un lado, la complicidad del gobierno de Chávez de Costa Rica, pero también el trabajo de inteligencia que ha venido haciendo la dictadura, no solo para eliminar a Sankán, sino para mantenernos divididos, al punto de que activó a sus agentes en el exilio y que casi dijeron que está bien que lo hayan matado porque había sido sandinista. O sea, en esa constante nos mantenemos, lo que queremos la unidad, y esos hijos de puta que promueven la división, y pasa entre las fuerzas vivas de Estados Unidos. Ahorita acaban de asesinar a Charlie Kirk, pero ¿quién puede decir que Charlie Kirk mató a alguien? Tenía una posición de ideas conservadoras, muchas de las cuales compartía, porque, por decir algo, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Nunca voy a estar de acuerdo. Y eso no me hace demócrata. Perdón, republicano. ¿Me entienden? Entonces yo no estoy de acuerdo en que el del 3 al 5%, que es la población mundial, homosexuales, LGTB, todas las mierdas que han invitado, la verdad que son homosexuales, lesbianas y hombres homosexuales, ambos son homosexuales porque se atraen con personas del mismo sexo. Entonces yo no estoy de acuerdo con la política de género, pero sí estoy de acuerdo con que esas personas con distinta opción sexual tienen los mismos derechos que yo tengo. Pero la opción sexual debería ser un derecho privado, no imponerlo como un derecho público que se lleve hasta la educación. ¿Por qué razón? Porque si nos basamos en la democracia, son del 3 al 5% de la población mundial. Entonces la democracia es la decisión de la mayoría sobre la minoría. Entonces cuando tenés un 95% que no es de esa línea, esa es la democracia, se debe imponer el 95%.
Y entraba en estos detalles para decir por qué soy libre pensador. Y que yo, gracias a Dios, logré trascender la paja de izquierdas y derechas que hoy no existen y que lo expliqué en el video pasado. Pero bueno, vamos a entrar en materia. El día de hoy, el burum bum bum, lo mediático y una serie de asuntos es que de 5 personas que el organismo de investigación judicial de Costa Rica encartó en el proceso de investigación para el esclarecimiento del asesinato de mi amigo mayor en retiro, ingeniero Roberto Zancán, hoy 4 de ellas están capturadas. Entonces, yo pienso que la noticia para el amarillismo y la página de sucesos sería esa. No, lo que hay que analizar es el entrevero o los entreveros que hay detrás de todo esto. Y eso es importante. Por un lado, hay un enfrentamiento entre los poderes del Estado con el Poder Ejecutivo en Costa Rica, llámese el gobierno de Chávez, corrupto, complaciente con la dictadura de Nicaragua, complaciente con el narcotráfico, aunque ahora ya Costa Rica pues determinó considerar el cartel de los Solis como terrorista. Entonces, todo esto se va juntando. Yo creo que las cosas están llegando a su punto y que se den a conocer esos resultados tan rápidos para como actúa Costa Rica, tiene que ver con eso, porque el Ejecutivo quiere promover que el organismo de investigación judicial responda a los intereses del partido en el poder o del partido que hoy dirige el Ejecutivo. Como estos se han negado y quieren conservar su posición independiente, y hablo del OIJ, ¿no?, el organismo de investigación judicial en Costa Rica, y quieren conservar su independencia. Lo que pasa es que en Nicaragua está pervertido, pero Auxilio Judicial es el que colabora con la investigación judicial, pero en Nicaragua eso no existe, aunque tenga ese nombre. En Costa Rica sí. Es el organismo de investigación judicial, la OIJ, o la Oficina de Investigación Judicial, OIJ, y que el Ejecutivo de Chávez ha querido controlarlo, pero es parte de la independencia institucional que existe con el Poder Judicial y el organismo de investigación judicial. Y eso creo que es importantísimo. Entonces nos llega esta noticia en una circunstancia, y lo estoy diciendo de primero para que no se malentienda, ni es que estoy dudando. Pero creo que ese enfrentamiento en el cual pretenden marginar al organismo de investigación judicial por su independencia en Costa Rica, y que esa marginación y esa obstaculización a su trabajo lo impone el Ejecutivo del señor Chávez, se aprueba un presupuesto que el señor Chávez ha querido casi borrar el presupuesto de los... O sea, como uno de los organismos, para mí el mejor organismo de investigación de Centroamérica, ¿cómo quiere dejarlo inmovible, estático, desprestigiarlo, cuando es uno de los organismos que le ha dado prestigio al país por su capacidad de investigación? Y eso tiene que ver donde el Ejecutivo de Costa Rica, encabezado por Chávez, ha querido que el organismo de investigación judicial se vea estático
pararlo al no darle las cuotas presupuestarias para su desarrollo en el objetivo que tiene planteado institucionalmente, como es la investigación criminal. Aún dentro de todo esto, que no les han querido mandar las partidas presupuestarias, el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, trabaja por el prestigio de Costa Rica en un caso que ha puesto en tela de duda la neutralidad de Costa Rica en relación a lo que políticamente se vive como sistema dictatorial o autoritario en Nicaragua. Pero cada día se nota que Chávez es un aliado que permite el lavado de dinero, que permite la testaferrería de la dictadura, y para eso el mejor ejemplo es Meco Santa Fe, pero no es el caso. Entonces, lo importante de todo esto es ver de qué manera Randall Zúñiga, el jefe del organismo de investigación judicial, hace énfasis cuando dice de que han pretendido torpedearlos para hasta desprestigiarlos en su trabajo en la investigación del crimen, y que están dando muestras de su efectividad cuando presentan los resultados de la investigación criminal en el caso del asesinato de mi amigo Roberto Sancán. Creo que somos los dos únicos militares o ex militares que tenemos un planteamiento de enfrentamiento con la dictadura. Bueno, él se manejaba un poco, a veces no quería contradecir las líneas mediáticas, pero estábamos en la misma sintonía. No, yo me enfrento a la línea mediática cuando se aleja de la realidad política y de las necesidades de la oposición de Nicaragua. Entonces, el hecho de que el jefe del OIJ haya encabezado el operativo donde se van a capturar a los involucrados en el asesinato de Sancán, y que el mero jefe del OIJ, Randall Zúñiga, lo haga, eso te indica la prioridad que tiene el caso de Sancán dentro del OIJ y la Fiscalía, que a su vez ha pretendido ser torpedeada por el Ejecutivo de Chávez, de Costa Rica, ¿no? Entonces ahora se presentan los resultados y a eso es lo que voy a entrar. Se presentan resultados tales como la captura de 4 sujetos, entre ellos una, para la feminista, una sujeta, o sea, 4 personas, entre los que hay una mujer, de 5 que tienen encartados, así se le dice, en el proceso de la investigación del asesinato de Sancán. Entonces, de lo que hay la información inmediata de lo que pasa en Costa Rica, hay 5 encartados, todos son ticos. Y de los cuales capturan a 4. Hay un cipote de 20 años de apellido Carvajal, que es el único que no capturan y que es el que disparó, según las investigaciones, en el cuerpo de Sancán, y un cipote de 20 años. Me llama la atención eso y les voy a decir algunas cosas más adelante. Y me llama la atención por muchas razones que se las voy a explicar, como ex militar, como ex miembro de las Fuerzas Especiales y como ex oficial de seguridad. Para mí fabuloso.
pero de repente te dejan algunas dudas. Cuando ves que la declaración del fiscal de Costa Rica, inmiscuido o designado para el caso, dice una cosa que difiere en alguna medida de Randall Zúñiga, que es el jefe del organismo de investigación judicial. Bueno, entonces se determina 5 involucrados como actores materiales. ¿Va? 5 involucrados como actores materiales, de los cuales capturan a 4. Miren qué interesante, de los cuales capturan a 4. Yo creo que estas cosas tienen que ver con la política anticorrupción y antiterrorista y antinarcotráfico que tiene que ver con Estados Unidos, pero no me voy a meter en ese rollo. Entonces capturan a 4 personas por el asesinato de Sancam, entre las que están los transportistas, es decir, llegaron en un vehículo, después del asesinato se jalaron, llegaron hasta cierta parte, ahí dejaron botado el primer vehículo y ahí los recoge otro transportista, y este transportista, aparte de hasta el borramiento de evidencia, pues la esposa de uno de los capturados pagó 50,000 colones, o sea, un poco más de $100, para hacer el traslado hasta la León 13. La León 13, como la Carpio y una parte de... no me acuerdo cómo se llama, ahí vivió parte de mi familia. Pues son lugares marginales, de alto grado de criminalidad, como los Atillos. Pues. Para los que conocen Costa Rica, o me están viendo de Costa Rica, saben de qué les estoy hablando. Entonces presentan que hay 4 capturados, parece que uno, sobre todo el organizador intermediario, lo capturaron antes y por ahí vino el asunto. Esto es lo que tengo entendido. Tengo entendido que el organizador del crimen en el terreno es de apellido Chávez, tiene 35 años. Capturaron a su mujer, que tiene 32. Es decir, hubo un organizador, que es este de apellido Chávez, que tiene 35 años, en el terreno para organizar, planificar el asesinato de Sancam. Alma Cipote es el que se encarga, según las investigaciones, que me llama la atención, es de apellido Carvajal y tiene 20 años y es el único que no han capturado. También me llama la atención ese hecho. Entonces viene el organismo de investigación judicial, anuncia que tiene estas capturas, 4 de 5, y que este sujeto de apellido Chávez, este sistema de Costa Rica, para mí es hipócrita, muy hipócrita, porque ni Estados Unidos lo hace. Por respeto a los derechos humanos, porque no han sido declarados culpables. No, Costa Rica hace esa mierda. Nunca te presentan ahí las caras, hasta que ya es declarado culpable te dicen quién es. Es una estupidez.
Yo he hablado contigo, a mí me encanta Nicaragua porque sacan a los delincuentes en aquellos años que yo iba a Costa Rica. Y ellos lo siguen haciendo, aunque no sean delincuentes, pero te los presentan. Entonces Costa Rica no te presenta la cara de los acusados, de los involucrados, hasta que se declaran culpables, te dan el nombre. Entonces, mientras tanto, es el de apellido Chávez, es el de apellido Carvajal, esa es mi hipocresía también. Entonces tiene que ir superando. Entonces, ¿qué pasa? Capturan a 4 de 5 involucrados y son los autores materiales del crimen, del asesinato de Sancán. Lo interesante es que capturan a este idiota de apellido Chávez, de 35 años, y se determina que es el intermediario entre los actores intelectuales y los actores materiales, y que se encarga de organizar el crimen de manera fáctica, o sea, en el hecho. Costa Rica determina que es un crimen por encargo y no dice quién los encargó. Pero dicen que capturan al intermediario. Entonces, si tienen al intermediario, entonces Costa Rica sabe que este intermediaba entre estos, los sicarios de facto, y los sicarios o los autores intelectuales, para que Costa Rica pueda determinar que había un intermediario. Tengo entendido que alguien se capturó antes de las otras capturas, y lo seguro es que ese fue el autor, o sea, el cantante, el que cantó, que permitió que se capturaran a los otros. El fiscal de la República de Costa Rica, que no recuerdo el nombre, pero el fiscal que participó en los allanamientos junto con Randall Zúñiga, que es el jefe del OIJ que participó en los allanamientos, tiene una diferencia con Randall, el jefe del OIJ. El jefe del OIJ, que son las declaraciones que más se publicaron hoy, después de los allanamientos en Costa Rica, dice de que hay un intermediario. Este es el que me pone a pensar. Entonces, ¿cómo determinan ellos que ese es el intermediario? Entonces, capturaron a alguien antes de los 3 allanamientos. Recuerden que son 4 personas. ¿Quién las bombeó? Lógico, el que capturaron. Pero se maneja en Costa Rica que el capturado es Chávez, el intermediario. Ahora, si fue por Chávez, el intermediario, que capturaron al resto y se les escapó el gatillero, me llama la atención que el que se le haya escapado es el más chavalo, de apellido Carvajal, de 20 años, y que fue el gatillero, fue el que disparó. Y me llama poderosamente la atención porque lo que impactó en el cuerpo de mi amigo Sancán fueron 8 disparos, creo que de 9 milímetros. Es que para que hayan sido 8, son pocos los revólveres que tienen más de 6 tiros. Tuvo que haber sido pistola, o sea, de magazine. Para los que saben de armas, saben de qué les estoy hablando. Y en la escena del crimen se encontraron 8 casquillos. Ya, ustedes saben que está el proyectil, está la vaina del tiro, que es el que tiene el culote. El culote se le dice donde está el centro, donde tiene que pegar la aguja percutora para que salga el disparo. Entonces, ¿qué es lo que miro yo ahí? De que la OIJ sabe perfectamente bien quiénes son los autores intelectuales.
Porque si descubre y determina que hay un intermediario, que es el de apellido Chávez, que está capturado, entonces, ¿cómo va a saber que hay un intermediario? Es porque descubrió a los autores intelectuales y este Chávez es el intermediario y a la vez organizador del grupo que fácticamente fue a cometer el crimen. ¿Comprenden? Entonces dice, capturan uno de apellido Chávez que es el intermediario. ¿Intermediario con quién? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe el organismo? Es porque ya está claro de quienes lo enviaron como intermediario y organizador del grupo criminal. Es la lógica. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo va a determinar el organismo de investigación judicial o IJ de Costa Rica que ese es el intermediario? Porque ya saben entre quiénes intermedió, entre los hechores materiales y los intelectuales. Porque de otra manera, ¿cómo saben que es el intermediario? Esa es una de las cosas, porque el OIJ fue un poco más, con más cautela, diciendo de que, bueno, que ahorita no se puede determinar si esto fue de otros gobiernos y esto, pero el fiscal sí lo dice, de que todo apunta a que el crimen se dio para satisfacer intereses políticos. Así dice el fiscal. Entonces hay una contradicción en que me digan que no han podido determinar a los intelectuales y si vino de Nicaragua, cuando todo el mundo sabe que vino de Nicaragua. Los medios comienzan a especular, como siempre lo hace la mayoría de los medios, y comienzan a decir que la sospecha es del ejército y esto. Yo pienso que sí. Porque, a ver, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército actúa al interior como contrainteligencia y al exterior como inteligencia, pero además han sido entrenados, asesorados por Rusia, China y sobre todo Cuba. Y estos tienen como hábito resolver las cosas quitándole la vida al que se les enfrenta o es sospechoso de enfrentarles, a costo de que todo el mundo los señalen como criminales y que ellos son los que están detrás, porque aquí no hay donde perderse, todo el mundo sabe que ellos son. Puedo entender a la OIJ que tiene que conseguir las evidencias, pero que hay una contradicción entre el jefe del OIJ de apellido Zúñiga, Randall Zúñiga, y el fiscal que evidentemente casi dice, no, este es un crimen político. Y generalmente los fiscales son los que están en una etapa superior de los investigadores en este tipo de sistema. Llama la atención, entonces, si ya determinaron que hay un intermediario, es porque ya determinaron entre quiénes intermedió, el que fue, el que llevaba el pago, el que organizó el grupo sicario, el intermediario. ¿Cómo determinaron que había un intermediario? Un intermediario, díganme, ¿cómo lo? Entonces es que ya saben quiénes están detrás y lo ocuparon para que hiciera la intermediación. Lo otro es interesante y es que los criminales no tienen antecedentes en homicidios, sino robos, estafas, ellos mismos lo explican. Pero me llama poderosamente la atención que el que disparó tiene 20 años, pero además tiene... Costa Rica decía que no había mucha experticia en los criminales, o sea, mucha profesionalidad criminal,
porque dejaron rastros por todos lados. Eso es lo que dice Costa Rica, que fue torpe, igual que lo de Joao. Pero cuando yo me voy a que el piche llega, claro que hay un montón de violaciones a las normas de seguridad en la clandestinidad que cometió mi amigo Sancán. Y no lo culpo, Sancán no era especialista en seguridad, yo sí trabajaba en seguridad. Sancán era tropista, jefe de tropas para la guerra de los 80. No, a veces yo lo surtía de información. Y a veces nos comunicábamos con Roberto Sancán para darnos ideas de cómo salvaguardar nuestra integridad física. Entonces él me salía con el chequeo, el contrachequeo, que generalmente estaba en la cartilla militar de la guerrilla urbana, en los 70, que eso lo aprendimos en los... Y recuerdo que me decía Roberto, no, así, ¿cómo te sentí? Huevado, mae, vos sabés que yo paso solo, ya voy camino al tercer año que casi yo no tengo comunicación con nadie, y la disciplina y casi el año preso es lo que me permite que no me vuelva loco, pero yo paso solo. Entonces me decía Roberto, no, búscate un culo entonces, no para que dejes a tu mujer, sino para que no te deprimas, y si no, compré un perro, me acuerdo que me decía Roberto Sancán, para que por lo menos el perro asuma tus sentimientos. Fíjate que son interesantes esas cosas que me dijo Roberto antes de que lo mataran. Para que esos sentimientos que tenés, porque no tenés la familia, bueno, los compartís con el perro y se puede. Claro que no le vas a dar el mismo. Y ahora que tengo 3 perros aquí, lo siento, que es verdad, aunque no sean míos, pero soy el que vivo en constante comunicación con los perros. Y hablábamos de eso, pero de repente me decía Sancán, ¿cómo es que se llama aquella mierda que sirve para dividir? ¿Qué hace la seguridad? Ya le explicaba. Entonces yo puedo entender eso, porque otra de las violaciones de las medidas de seguridad que hizo Sancán es que su apartamento, parece que había algo abajo, pero como que el apartamento es en el segundo piso, se nota. Naples se llamaba el condominio, el residencial donde vivía. Pero ninguna de las casas del residencial tiene un rótulo que es de más de 2 metros por 2 metros, o sea, más de 4 metros cuadrados, que diga más Naples, solo el segundo piso donde vivía Sancán. Esa es otra de las cosas que yo me he fijado, fíjense bien. En la casa donde vive Sancán, ninguna de las otras casas del condominio o del residencial tiene un nombre, solo el de él. Era fácil ubicarlo. Ahí le faltó también que ese día la aguja haya estado para arriba y el vehículo haya entrado. No, que la estaban reparando. Entonces hay un contubernio de información y eso se tiene que investigar también, entre quienes manejan el residencial. Pero bueno, otras medidas de seguridad que violó Sancán es que tenía la puerta prácticamente abierta y llegó el idiota ese que lo asesinó y le gritó por su nombre y él salió. Eso nunca se debe hacer. Aquí en Estados Unidos me pasa cada rato. Por X o Y razón yo determino caminar, generalmente ando en vehículo, pero determino caminar porque no me voy a tullir. Y de repente pasa un vehículo, se para cerca y me grita, ¡ay, chino, qué pasó! Yo no volteo a ver, eso no es conmigo. Y a él lo llamaron y se salió. Y cuando se salió, estaba frente al hijo de puta que estaba en la puerta, que estaba abierta, le comenzó a disparar. Esa es otra violación. Si usted anda semiclandestino, como trato de pasar yo, y gritan tu nombre, nunca voltees a ver. Esa es una norma. Y me ha pasado aquí. ¡Ay, chino, qué onda! Me gritan de un vehículo y yo voy caminando. Yo no volteo a ver.
Y eso le faltó, porque no solo le faltó al violar las medidas de seguridad, que volteó a ver cuando lo llamaron. No, lo llamaron de la puerta y salió. O sea, en ese momento se apendejó Roberto y se le olvidaron las medidas de seguridad, porque también debería haberse puesto a pensar como un cabrón. Llegó, subió, estaba la puerta de abajo también abierta, el portón. Todas esas cosas las tiene que investigar la OIJ, porque estaba la aguja de la entrada del residencial arriba y no había nadie, porque solo el apartamento de San Can tenía un rótulo para afuera donde dice Naples, el nombre del residencial, porque el portón de abajo estaba abierto y permitió entrar y subir al segundo piso. O sea, no había llave ni nada en el portón de abajo, porque son 2 pisos. O sea, para mí hay más involucrados, porque todas estas cosas que yo te estoy señalando te indican, uno, que fue adrede, que no había nadie ese día cuidando la entrada al condominio, y la aguja, porque ese es de esos condominios, muchos de esos condominios hay en Managua hoy, hay una aguja y no puedes entrar. Ya, queda chuchada que cae así. Esa estaba para arriba y no había nadie. Extraño, ¿no? Segundo, el portón estaba abierto, porque son 2 pisos, abajo, arriba. El portón estaba abierto, no tenía llave. Cruzó el portón y subió al segundo piso tranquilo. La puerta del segundo piso donde vivía San Can estaba abierta. De ahí le gritó y San Can viola las medidas de seguridad. Por eso es que yo les digo, él era tropista, no era especialista en seguridad, mucho menos en clandestinidad urbana, que toma todas esas medidas. Y salió como tonto. Ahí se apendejó. Lo llamó desde la puerta y salió. O sea, San Can violó las medidas de seguridad, pero también hay una serie de medidas de seguridad del residencial que hay que investigarla. ¿Por qué estaba el portón abierto? ¿Por qué estaba la aguja para arriba? Y el vehículo entró en el residencial con la aguja subida y no había nadie en la entrada del residencial, porque siempre hay cepoles, como decimos en Nicaragua, o guardas, como dicen de seguridad en Costa Rica y en ese tipo de lugares donde hay una aguja, porque estaba para arriba y permitió el ingreso libre. Hay que investigar a los encargados de la seguridad, hay que investigar a los que administran el residencial. Hay muchas cosas que ver. Solo ahí les digo algunas cosas de las medidas de seguridad. Y lo otro es de cómo determinaron que este sujeto de apellido Chávez era el intermediario. Y la OIJ lo designa. Está un intermediario que es el señor Chávez, de 35 años, que era el encargado del pago, de la organización del grupo para su ejecución. Es actor material e intelectual al mismo tiempo. Pero si ellos determinaron que ese era un intermediario, ¿cómo lo hicieron? ¿Y entre quiénes intermediaba? Porque si determinaron que era intermediario es porque conocen entre quiénes intermediaba. Los que pagaban el sicariato, a quien le informaba. Entonces sí lo sabe, porque yo no voy a determinar que a esto lo capturo por intermediario si no tengo información de qué anda intermediando. Entonces, sí, yo felicito a la OIJ, los resultados, las capturas, pero hay una nebulosa ahí en relación a determinar que hay un intermediario que prácticamente fue el jefe del grupo operativo que asesinó a San Can. Es el encargado del pago, es el encargado del contacto del que le está dando el billete y lo está mandando a organizar el team operativo, el equipo operativo. Porque evidente, son cosas de seguridad, estoy claro.
de inteligencia, un asesinato político. Ahora, en el hipotético caso de que ellos, por la experiencia y las características del crimen, determinen que hay un organizador, que es el caso del T. Chávez y su mujer, que es el que pagó 50,000 yo me he trasladado de Costa Rica en San José de punta a punta y lo más que llegué a pagar fue cerca de 5,000 colones en viaje larguísimo, pero estás hablando de que pagó 50,000 colones, $100 por el traslado de un lugar a otro, la mujer, y por eso la captura. Entonces aquí voy a entrar a una parte que es interesante y que puede ayudar si que por lógica determinaron, por lógica operativa determinaron que había un intermediario y no tienen quiénes son los que lo ocupan para intermediar entre los hechores y los intelectuales, pues yo creo que hay algunos elementos que se pueden ocupar legales para llegar a los actores intelectuales. Y ya se los explico. Bienvenido, doctor Lee. Ya se los explico. Para mientras se los explico, una rolita pues para los nervios. Para mientras... ¡Va! Bienvenido, Oscar Medina, doctor Lee, Oscar, Neida, Osvaldo. Habla de la paz, del amor, de lo bueno, mientras por debajo corre el veneno. Ella se hace la loca, pero muy bien lo sabía, que buscaba turcas de noche y de día. Mientras el viejo en su despacho con por absoluto abusaba de su hija, que hijo de puta. Ay, Chayo, Chayito, te gusta bajarte el calzón, mientras juntas queridos para tu colección. Y el moclín en la finca con maña y con calma abusa de niñas y les roba el alma. Era un pacto ciego, un negocio indecente,
de decencia. Pero qué ¿De cuánto es la ironía, pena que en Costa esté tan Rica fatal del asesinato por de que eres encargo? la reina de este carnaval y solo eres el adorno, la voz en el parlante, la que firma los cheques, es la mafia del comandante. Así que bailen, bailen en su palacio de horror, ella buscando un joven y él buscando al menor. Qué pareja tan bonita, qué ejemplo de nación. Fin de la transmisión y de la degeneración. ¡Ay, el país y de la degeneración! Bienvenido Marta Ruiz, bienvenido Oscar, bienvenido Osvaldo, bienvenido Reina, bienvenido... ¡Oye, Julio Rubio! ¿Qué pasó, Julio Rubio? Ay, espero que no te cause problema. Bueno, si vos siempre has sido opositor. Y tengo entendido que estás en Nicaragua. Calerito, bienvenido Enrique. Vencedora, Titi, ¿qué pasó, Titi? Oye, Sergio Wilfredo, un abrazo. Memo Vega, ¿qué onda? Bueno, vamos a entrar a esta parte que creo que es la parte filosófica de la canción. Miren, todos los códigos procesales y las leyes orgánicas, tanto de la Fiscalía como los organismos de investigación modernos, establecen la atenuación de la pena para todo crimen grave. Porque los crímenes menos graves, que en el caso de Nicaragua, que son penas menores de 5 años, inclusive hay medidas alternas a la prisión efectiva, ¿no? Por eso es una violación a la ley el hecho de que esté preso el doctor Urbina Lara, pero no es el caso, otro día se lo voy a explicar legalmente como abogado. Entonces voy a plantearle, para poder resolver ese dilema que hay, vos puedes agarrar más de 40 años en un asesinato por encargo, que en este caso es sicariato, porque para un asesinato hay creo que entre 20 y 35 años de prisión en Costa Rica. Pero ya esto tiene agravantes, ¿no? Y para determinar agravantes y atenuantes, entonces, atenuante, para los que no son abogados, es una medida que atenúa, o sea, que amortigua, que puede bajar la pena. ¿Ya? La fuerza irresistible, es decir, no estaba sin remedio, no había otra. Y tuve que hacerlo porque estaba en tales condiciones y le pegué su balazo. Entonces puede ser una condena atenuada. Pero eso es atenuar, ¿verdad? Pero el agravante, es decir, que te puede agravar la pena del asesinato agravado o el homicidio agravado, porque así está en los códigos de Nicaragua. Entonces, la pena máxima es de 15 años, ¿no? Pues el homicidio. Pero agravado puede llegar a 30 y ahora con el crimen de odio, pues perpetua. Puro gol de la dictadura. Entonces, agravado, la alevosía, la ventaja, la premeditación, la preeminencia de poder, cuando el padre basado en el poder sobre la hija la viola o el hermano mayor. Esas son agravantes que te aumentan la gravedad de la pena. Pero el atenuante es la que te amortigua, que te puede bajar la pena. Entonces, en Estados Unidos, y ya les voy a explicar legalmente dónde se encuentra, existe la atenuación de la pena, o sea, la muerte, por la colaboración en la investigación del caso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que creo que si en realidad, por X o Y razón, determinaron que había un organizador
que es el de apellido Chávez, y ya está capturado en el caso del asesinato de San Can. Entonces, como organizador, hay premeditación, hay agravantes. Pero hay un problema serio. Determinar el autor intelectual, que a lo mejor todavía está en Costa Rica o en la embajada, o a lo mejor sea Cuaresma, que fue el que le quebró la nariz a Alexis cuando lo asesinaron, Edgardo, y cuando Villavicencio le pegó el tiro en el pecho a Alexis. Entonces, ahí anda haciendo Uber, supuestamente cayó en desgracia con la dictadura. Esa es la fachada. ¿Quién me puede garantizar que no ande dirigiendo estos crímenes? Por decir algo, ¿no? Por decir algo. O Valdrajensky, que era el jefe de estación de inteligencia, ahora es canciller. Y lo más seguro que fue él, uno de los organizadores o de los actores intelectuales del atentado a Maldonado, a Joao. ¿Por qué no? Por lo menos del segundo. Porque en el primero creo que estaba en Honduras, creo, donde también hizo varios operativos de asesinato a opositores y a excontra. Valdrajensky ahora es canciller. Esto es importante y verlo de esta manera. ¿Cómo yo, que me pueden caer 50 años de prisión, puedo hacer para que solo me queden 10 o 8 o 5? ¿Qué es doloroso? Sí es doloroso. Pero está entre la legislación de los países hacerlo. Entonces yo no tengo cómo resolver un gran crimen. A Carlos Leder, ahí ve el primer ejemplo. Carlos Leder, ahí está libre, está en Colombia, miembro del cartel de Medellín, de los fundadores, jefe, es el único que está ahí, excepto el Ochoa, pero que no son mediáticos. Entonces estaba Perpetua en Estados Unidos, Carlos Leder, que lo traicionó el mismo Pablo Escobar, y entonces, pero cuando necesitan quebrar a Noriega y sacarlo del poder, le ofrecen a Carlos Leder, que había estado en Panamá y en Nicaragua en los 80 como narcotraficante, y le dice: yo sí, yo colaboro con ustedes y me bajan la pena, por eso está libre, porque tenía Perpetua y no sé cuántos años más. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Entonces Carlos Leder declara en contra de Noriega y eso permite que los Estados Unidos lo vayan a sacar de Panamá. Lo que va a pasar ahorita con él, no me acuerdo cómo se llama, que está preso aquí, con Maduro, porque ya Maduro, está frito. Maduro en un día de estos cae porque sí o porque sí. Entonces esa es una medida de la colaboración de un reo para que se le atenúe la pena. Ya, eso es atenuación, bajarla, amortiguarla, el agravante te la aumenta, ¿no? Entonces, para que se le atenúe la pena, entonces el sistema legal de Estados Unidos permite hacerlo. El otro ejemplo, el Mayo Zambada. De acuerdo a donde está siendo juzgado el Mayo Zambada, el más viejo narcotraficante y de jefe de cartel de México, los chapitos también, los hijos del Chapo, que están capturados. Entonces necesitan que le bajen o le atenúen la pena. Entonces en el caso del Mayo, por el lugar donde está siendo juzgado, aquí en Estados Unidos, pues ameritaba pena de muerte. Entonces viene el Mayo, negocia con el sistema en Estados Unidos y dice: sí, voy a colaborar en la investigación. Y en vez de que haya un juicio, que es muy común también en Nicaragua, acepta la pena.
acepta los hechos de la comisión de tales y tales delitos X. A cambio de colaborar con la investigación y no pidan la pena de muerte. Lo más seguro que le van a pedir perpetua, pero también con derecho a visita de la familia, esto y el otro. A última hora ya está viejo pendejo, ochentón, y no le hace daño estar acostado en una celda y estar recibiendo visita semanal. Porque estaba peor allá, porque estaba escondido en la montaña. A última hora ten descanso ya. Ya viejo no andas en la calle. Tranquilo, no me matan y recibo visita de la familia. Eso fue lo que negoció. Entonces, y él confiesa como el narcotraficante fundador del narcotráfico más viejo vivo, quiénes son los involucrados. Entonces, hace 4 o 5 días, el secretario del Departamento de Estado, Marcos Rubio, hizo una gira nueva a América para legitimar las acciones que se van a hacer contra Maduro, que yo pienso que no pasan de una semana, porque el cartel de Sinaloa, ahí están los Chapitos, y el otro, ahí está Mayo Zambada, ya le explicaron quiénes son los involucrados, cómo estaba el cartel de los Soles trabajando con ellos en Venezuela, Maduro, Diosdado y toda esa gente. Esa es la medida procedimental que le permite al sistema que un reo tenga un beneficio de bajarle la pena. En el caso del Mayo fue quitarle la pena de muerte si colabora con la investigación del proceso. Y alguien que es un cabecilla, pues da una colaboración que es sustancial y considerable, o mayormente considerable. Entonces dicen que él aportó 71 nombres, el Mayo, donde están todos los políticos de Morena, los ministros de Morena, los gobernadores de Morena, los presidentes municipales de Morena, que es el partido en el poder con la Sheinbaum. Claudia, pero ya Sheinbaum, pues. Entonces, ahí salieron haciendo cualquier cosa. Miren si están hablando contra Estados Unidos ahora. Están calladitos. México todos los días la vieja loca está en la Sheinbaum, que repuso al otro delincuente de Manuel López Obrador, le volaba penca a Estados Unidos. Estaba sedita. Después que llegó el secretario de Estado, Marcos Rubio. Entonces, que estos 71 nombres los dio el Mayo y los Chapitos. Y entonces, ahorita que van a legitimar las acciones contra Maduro, porque eso va o va. Esa es una realidad. Y eso es importante. Que uno de los asesores de Trump le haya dicho, nos hemos comunicado con su gente allegada y le hemos dicho que se puede ir para Cuba y llevarse sus billetes. O terminar sus días en una cárcel o 6 pies bajo tierra. Eso lo dijo un asesor de Trump. Entonces, y a Nicaragua no puedes ir porque esa parte del dominó que va a caer. Así lo dijo Luis Quiñones. Ahí a Nicaragua no te puedes ir porque esa es parte del dominó que va a caer. Así es que sapos pongan su barba en remojo. Y si no tenés las manos manchadas de sangre, ya, deja la zapera, venite para acá. Si no tenés las manos manchadas de sangre, aquí te recibimos en la oposición. Bueno, entonces fíjense bien. Entonces vino Marco Rubio y donde le Sheinbaum y le dijo, déjate de verga. Por eso no está diciendo nada. Lo han visto defendiendo a Maduro y esto. No. Vamos a hacer esto. Pero aquí tenés 71 nombres nos dieron los Chapitos y el Mayo Zambada. Aquí tenés tantos ministros, aquí tenés tantos gobernadores, tantos presidentes municipales, que son los alcaldes. Y te quebramos la estructura, te quebramos el culo y a vos.
Aquí está el involucramiento de ustedes con el narcotráfico, Morena. Eso fue lo que hizo el Mayo. Le confesó todo. El Mayo Zambada, que está preso aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque la ley se los permite. Entonces, ahora tenés un organizador del crimen de Sancán, que a su vez es el intermediario entre los intelectuales. O sea, son los que pueden bombear. Es el que puede bombear quién lo contactó, cómo se contactaba, porque le van a caer 50, 40 años de prisión, pero puedo negociar a 10. Y hay otros beneficios penitenciarios y a lo mejor salen 6, 7, 8, en vez de estar 50 años preso. ¿Por qué? Porque la colaboración con la investigación del caso es legal en el CPP de Nicaragua, en el sistema penal de Costa Rica y Estados Unidos, y Estados Unidos ahorita le dobló el brazo a la Sheinbaum con eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que con un arreglo entre el reo y la fiscalía, fundamentalmente, que es el acusador, se puede llegar a los autores intelectuales y a los que ordenaron la muerte de Sancán. Y si ustedes no me creen, aquí les leo algunas cositas. El organismo de investigación judicial capturó a 4 individuos sospechosos del asesinato del mayor en retiro Roberto Sancán, acribillado el 19 de junio del 2025 en su apartamento en San José, Costa Rica, donde vivía exiliado. La captura de los sospechosos fue realizada durante 2 allanamientos en la León 13, el cantón de Tibá, San José, y un tercero en Caña, Guanacaste. Los sospechosos son hombre de apellido Chávez, de 35 años, detenido el jueves 11 de septiembre, identificado como el intermediario entre los actores intelectuales y los actores materiales. Mujer de apellido Chacón Guillén, de 30 años, detenida en vía pública, identificada como la esposa del intermediario, presuntamente pagó 50,000 colones por el transporte de los involucrados. Y le va dando. Entonces, supónganse, ya saben que hay un intermediario. A mí lo que me llama la atención es que determinen que este es el intermediario porque fue el que organizó el grupo sicarial, los sicarios, ¿no? Me llama la atención que Carvajal, que tenía 20 años, fue el que le disparó. Entonces, para que este piche haya disparado de la manera que lo hizo, algún entrenamiento tuvo que haber tenido. Y tener 20 años me llama la atención. Yo me hice guerrillero a los 16 años. Pero esas son excepciones, no la generalidad. Pero este es un delincuente. Entonces, alguien... A ver, en la guerrilla capturaba a un asesino de la guardia, le pegaba un tiro en la cabeza y se moría, ¿no? Y punto, porque no tenías cárcel donde meterlo. Era una guerra de otro tipo. Pero en este caso, Costa Rica no es político, el actuar del sicario no es político. Los intelectuales tienen una motivación política, contratan a delincuentes comunes para que ejecuten la acción, pero la motivación es política a través del intermediario. Entonces, como ya está preso el intermediario, ahí es donde quiero llegar. Y la explicación del Chapo o de los Chapitos y el Mayo Zambada, que quemaron a medio mundo en México, antes, en el caso del Mayo sobre todo, le quitaran la pena de muerte.
Entonces, los códigos y la legislación costarricense contiene ese tipo de arreglos y yo pienso que sí Costa Rica le puede ofrecer, mira, no solo sos material porque organizaste el team sicarial, el team del sicariato, el team operativo para llevar a cabo el asesinato. Sos el enlace con los intelectuales a través de los cuales pagaron el crimen. En el caso de los hechores materiales del crimen de Sancán, ellos no lo cometieron por política, lo cometieron porque son por sicariato. Me llama la atención que un chaval de 20 años, bueno, a los 20 años yo era subdirector de una academia, a los 19, pero son cosas excepcionales, pero la generalidad me dice que un cipote de 20 años, como allá abajo no pudieron garantizar el palmo en 2 atentados, o sea, la muerte, había que garantizarlo. Entonces un cipote de 20 años le impactó 8 balazos. Eso es lo que me llama la atención a mí. Tuvieron que entrenarlo o tuvieron que orientarlo para decirle 8 vergazos o más, pero garantizar. Y todos son de pistola. Y 8 tiros le pegaron a Sancán con las violaciones de seguridad que el mismo Sancán cometió. Y 8 casquillos. La cubierta, ¿verdad? El tiro se divide en proyectil y la vaina, o sea, el cuerpo del tiro. Y el culote, que es abajo, tiene un puntito que es donde pega la aguja percutora para que el disparo salga. Entonces, me llama la atención que ese maje le pegó los 8 balazos, los 8 casquillos que se hallaron. En alguna medida lo entrenaron. El estudio que tenía en Sancán tenía 3 días de haber llegado de aquí de Los Ángeles, California, a Costa Rica, porque él estaba un mes allá y un mes aquí. Él se mantenía así, porque Claudia, la esposa, pues está allá, tiene unas responsabilidades con la Fundación Oscar Arias, y entonces él estaba un mes allá y un mes aquí. Entonces lo tenían bien estudiado, no quiero especular. Entonces, se puede hacer el arreglo, pero ¿qué es lo que tienen que hacer ahorita? Mandarlo a máxima seguridad, a protección, sería tenerlo incluso fuera del penal, porque los oficiales del penal, si miran a este criminal intelectual y organizador, también se puede fugar la información. Entonces, desde ya tienen que pasarlo a la clandestinidad para mientras se dé el proceso y declare quiénes son los actores intelectuales. Es decir, que se cumpla con el término que todos los códigos modernos establecen de atenuar la pena a cambio de confesar. Entonces, si a mí me dicen que solo voy a estar, en general, ¿verdad?, siendo delincuente, solo voy a estar 8 años preso a cambio de 50 años, que son los que puedo estar preso en Costa Rica, 45, 35, y soy delincuente, o sea, no tengo principios morales, yo cambio los 40, 50, 35 años de prisión por 8. Y si tengo 35 años, como es el caso de Chávez, el involucrado, pues voy a salir de 43. Si tenés suerte vas a vivir 40 años más y tranquilo. A no ser que todavía se tomen medidas de beneficio extremo. Entonces sí se puede hacer eso. Y miren, aquí me encontré en la legislación de Costa Rica de que se puede hacer. En Costa Rica, la atenuación de la pena por colaboración con la investigación se contempla en el artículo 33 del Código Penal, que establece la atenuante de confesar y cooperar con la justicia.
así como el artículo 15 del Código Procesal Penal, el cual prevé la posibilidad de acuerdos o beneficios para quien facilite la investigación. Miren qué interesante, esto dice el Código Penal y Procesal Penal de Costa Rica. En el Código Penal, el artículo 33 establece atenuante por confesión y colaboración. Este artículo 33 establece como atenuante delincuencial haber confesado el delito, colaborado con la justicia para el esclarecimiento de los hechos o pudiendo eludir la acción de la justicia si hubiera denunciado y entregado a la justicia. El Código Procesal Penal, en el artículo 5, dice acuerdos con el imputado. ¿Quién es el imputado? El acusado. Este artículo, modificado por la ley 9111 del 2013, permite que los fiscales y el imputado o su defensor puedan celebrar un acuerdo en el que este último se compromete a cooperar con la investigación a cambio de una reducción de la pena. Esto se conoce como la colaboración eficaz o el testigo clave. Es importante destacar que la aplicación de estas atenuantes debe analizarse en cada caso particular, pues el juez o tribunal tendrá la facultad de determinar si la colaboración del reo no es suficiente y si los hechos guardan relación con la estructura y características de las atenuantes recogidas en la ley. Así, reformado por el artículo 1 de la ley 723/98. Entonces, esta ley de Costa Rica, que es menos explícita la de Nicaragua, pero que lo permite también Estados Unidos, le permite al acusador, que es la fiscalía, negociar con el delincuente, negociar con el defensor del delincuente, que si colabora en la investigación se le puede atenuar la pena. Creo que este debería ser el mecanismo, uno, por el prestigio de Costa Rica, que se está agarrando un gran color, fundamentalmente porque no le han dado paso a la solicitud que hizo Estados Unidos de participar en la investigación de mi amigo ingeniero y mayor retirado Roberto Sancán, asesinado. Entonces sí hay elementos por donde se le puede entrar y a cambio de una reducción de la pena fíjense bien, el artículo 5, acuerdos con el imputado, este artículo modificado por la ley 9111 del 2013, permite que los fiscales, el imputado, que es el acusado, o su defensor, puedan celebrar un acuerdo en el que este último se compromete a cooperar con la investigación a cambio de una reducción de la pena. Esto se conoce como la colaboración eficaz o el testigo clave. Entonces, este organizador, que ya lo tienen preso, puede negociar con Costa Rica y su sistema penal una reducción considerable de la pena a cambio de que él confiese quiénes son los intelectuales. A ver, estos son delincuentes, no tienen ningún principio político. Entonces, cuando yo estaba clandestino, sandinista,
Era un principio y un valor, no rajarte y aguantar la tortura, porque los estatutos de la clandestinidad decía que se consideraba delación, o sea que fuiste bombín, delator, aun cuando lo hicieras bajo tortura. ¿Entiende? Entonces, sí hay. Entonces, esto no es una cuestión de principios políticos, ideológicos, son delincuentes. A ellos no los motivó nada políticamente. A ellos los motivó el pago, porque son delincuentes. Perdón. Entonces hay un montón de elementos que permiten, con el ofrecimiento de una atenuación de la pena, y ahí me van a caer 50 años, mínimo 35, porque es sicariato, y me ofrecen de que solo voy a pasar 8 y tengo 35, salgo de 43. Y como no hay principios de ninguno, sino que son delincuentes los que contrataron. Es interesante cuando Randall Zúñiga, el jefe del OIJ, dice que una característica fue haber contratado a personas de barrios marginales, como la León 13 y a la abuelita. Entonces son palmados, son hechos vergas, son delincuentes. Y ahí no hay principio. Entonces se puede. Fíjate que mira otra cosa que dice. En el ordenamiento jurídico de Costa Rica, la atenuación de la pena por colaboración con la investigación del caso se contempla en el artículo 17 del Código Penal, bajo el numeral 3 del artículo 24, que establece la colaboración eficaz y la delación. O sea, te convertís en un delator a cambio de que te atenúen la pena. Y en el artículo 25 sobre beneficios para delincuentes contra el orden público y la economía nacional, el artículo 17 define la figura del delator, el que delata, y la aplicación de un beneficio para él cuando sus acciones llevan a la identificación o detención de otros coautores o participantes de un delito grave. Artículo 24. Si el autor o partícipe de un delito colabora activamente con la investigación, facilitando la identificación y aprehensión de otros involucrados, esta colaboración es una circunstancia atenuante. Este artículo otorga beneficios como la reducción de pena a los imputados en la investigación de delitos, particularmente aquellos relacionados con el orden público y la economía nacional, a cambio de su información. Otras consideraciones. La aplicación de estos beneficios depende de cada caso específico y es evaluada por el juez o tribunal competente, quienes deben valorar la importancia y la utilidad de la colaboración prestada por el imputado. Entonces, sí se puede negociar con este pitch. Y no importa que le pongan una pena mínima. De todas maneras, en el camino se arreglan las cargas. Entonces, hay formas de cómo, si es verdad, de que este era el intermediario, que me llama la atención que no sepan, porque todos los caminos apuntan a Roma, y él pueda señalar quién fue el actor intelectual que lo amarró para que fuera intermediario y organizar el team operativo del asesinato. Se puede. Y es legal. Y es legal. Ah, que no es moral. Es posible que no sea moral. Es posible.
porque le estás bajando la pena a un asesino o participante, aunque no le haya pegado el tiro él, pero te está quebrando la macoya. Y eso es lo que permite este tipo de negociaciones que está en la ley de Costa Rica. Entonces, yo creo que deberían de estar trabajando tanto el OIJ como la Fiscalía de Costa Rica en llegar a un arreglo con este intelectual. Al final, son ticos. Pero al final también nos interesa quién en Nicaragua está detrás de todo esto y ahí podría surgir. ¿Entienden? Así es que yo creo que se pueden aplicar esas medidas. Y era mi interés de hacer el video de hoy. Que sí se puede, sí se puede. Así que no me salgan con cuentos. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, Saco y Rajo, con el Chino Enoc, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, por supuesto, el Chino Enoc. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Nuevamente, patria libre para vivir. Unidad, 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 unidad. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.